Comenzamos nuestro viaje en los albores de la historia, con Jacob, también conocido como Israel, y sus 12 hijos. Cada uno de estos hijos dio origen a una tribu, que se convertiría en parte fundamental del pueblo de Israel. Esta historia se remonta a la época de los patriarcas, donde las promesas divinas se hicieron evidentes en la multiplicación de esta familia, destinada a convertirse en una gran nación. Desde Rubén, el primogénito, hasta Benjamín, el menor, cada tribu tenía sus propias características y territorios asignados en la tierra prometida. Rubén, por ejemplo, fue la tribu de la primogenitura, pero perdió ese estatus debido a sus acciones. Judá se destacó como líder militar y espiritual, y de su linaje surgiría el linaje real de David y, finalmente, Jesús. Cada tribu tenía su propia historia de desafíos, triunfos y contribuciones únicas a la identidad del pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, las tribus experimentaron periodos de unidad y división. Desde la esplendorosa época de David y Salomón, con un reino unificado, hasta las divisiones posteriores que llevaron al exilio y la dispersión, las tribus enfrentaron desafíos tanto internos como externos. La rivalidad entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, fue un factor importante en la historia de las tribus, mostrando cómo la falta de unidad llevó a consecuencias desafortunadas. 1. Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob y Lie, pero perdió su primogenitura debido a una transgresión con la concubina de su padre. La tribu de Rubén se estableció al este del río Jordán, en una región fértil pero propensa a los ataques de pueblos vecinos. 2. Judá. Judá fue la tribu preeminente entre las 12. De su linaje surgió la línea real de Israel, incluyendo al legendario rey David. La tribu de Judá se destacó por su valentía en la guerra y su lealtad a las promesas divinas. 3. Leví. Aunque no recibieron un territorio propio, la tribu de Leví fue consagrada para servir en el sacerdocio y el templo. Los levitas eran responsables del servicio religioso y educativo en Israel. 4. Benjamín. Benjamín fue la tribu más pequeña y estaba situada al sur de Judá. A pesar de su tamaño, los benjaminitas eran valientes guerreros. El primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín. 5. Efraín y Manasés. Estas dos tribus eran los hijos de José, el hijo favorito de Jacob. Efraín y Manasés recibieron un trato especial por parte de Jacob, quien los consideraba como sus propios hijos. Estas tribus jugaron un papel importante en la historia de Israel, especialmente durante el periodo de los jueces. 6. Dan. La tribu de Dan se estableció en el territorio costero del norte de Israel. Aunque inicialmente prosperaron, más tarde fueron influenciados por la idolatría y cayeron en desgracia. 7. Neftalí. La tribu de Neftalí ocupó una región montañosa al norte de Israel, cerca del mar de Galilea. Eran conocidos por su ingenio y habilidades comerciales, y sus territorios fueron atravesados por importantes rutas comerciales. 8. Isaacar. Isaacar era conocido por su sabiduría y discernimiento en tiempos de crisis. Esta tribu se estableció en una región fértil al suroeste de Galilea, donde se dedicaron principalmente a la agricultura y al estudio de la ley. 9. Gad. La tribu de Gad se estableció al este del río Jordán, en una región adecuada para la cría de ganado. Eran hábiles guerreros y se destacaron en la defensa de las fronteras de Israel. 10. Zabulón. La tribu de Zabulón ocupó una región costera al norte de Israel, cerca de la frontera con Fenicia. Eran comerciantes expertos y se beneficiaron del intercambio cultural y comercial con otros pueblos. 11. Aser. La tribu de Aser se estableció en una región rica en recursos naturales al norte de Israel, entre los montes Carmelo y el mar Mediterráneo. Eran conocidos por su prosperidad y por sus contribuciones a la economía israelita. 12. Isequer. La tribu de Isequer se destacó por su dedicación al estudio de la Torá y por su apoyo a los líderes espirituales de Israel. Estaban ubicados en una región estratégica al suroeste de Galilea, donde podían influir en los asuntos religiosos y políticos de la nación. Cada una de estas tribus contribuyó de manera única a la identidad y la historia del pueblo de Israel, dejando un legado perdurable que continúa siendo relevante hasta nuestros días. Con la diáspora judía, las tribus se dispersaron por todo el mundo, llevando consigo su herencia cultural y religiosa. Esta dispersión no solo llevó a la pérdida de la identidad tribal, sino que también contribuyó a la diversidad y la riqueza de la cultura judía en todo el mundo.
A pesar de la distancia geográfica, las tribus mantenían la conexión a través de la fe y las tradiciones compartidas, preservando así su legado incluso en tierras lejanas. A medida que concluye nuestro viaje, reflexionamos sobre el poderoso legado de las 12 tribus de Israel. Su historia es un recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo judío a lo largo de los siglos, y su influencia perdura en el mundo contemporáneo. Las enseñanzas morales y espirituales de las tribus continúan siendo relevantes hoy en día, inspirando a las personas a aferrarse a su identidad, a luchar por la justicia y a mantener la fe en medio de las adversidades. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las 12 tribus de Israel. Que su legado continúe inspirando a las generaciones venideras y recordándonos la importancia de la unidad, la identidad y la fe.